Desde el 2015, juntos, dijimos basta. Basta al narcotráfico, para que vuelva la tranquilidad a los barrios y a las familias. Ya hicimos más de 120.000 operativos y tiramos abajo más de 120 búnkers. Buenos Aires, provincia. Entre todos podemos más. Pero yo no puedo mandar a La Plata un enfermo de que 22 semanas con un feto muerto, Camilo. Las urgencias tenemos que aceptar, Camilo. No es urgencia. No, sí era una urgencia, sí. Era una inducción al parto. Esta mujer tenía patología. Y no me joda las pelotas, que se vaya. Eso La Plata, decirle. Yo pedí rápidamente que intervenga la justicia, el Ministerio de Seguridad. Entregamos las cámaras, las imágenes de las cámaras, eso que demostró que realmente había un oficial que se asomaba por una ventanilla y estaba en una posición de tiro. La compensación tenía que ser una facturación a favor de ellos. O sea, te pedían plata. Sí, más. Ellos lo que querían era que facturara un evento del cual no hice y que el dinero se lo diera a ellos. Cosa que sucedió. Casas, departamentos, autos lujosos, casa en Punta del Este. Ser político te hace millonario, o al menos así fue para la familia Passaglia, capos de San Nicolás. Claro, todos estamos entusiasmados con la elección nacional. ¿Qué va a pasar si finalmente va a ganar Alberto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos votos va a tener Macri? Si va a estallar después la alianza Cambiemos. ¿Qué va a hacer Alberto después? Pero, muchachos, cuando uno repasa los personajes que se pueden encontrar como candidatos a intendente, todos estos que yo les voy a nombrar hoy, todos fueron refrendados por las elecciones PASO. O sea, son los candidatos a intendente de sus espacios. Y para aquellos que piensen que hay buenos y malos según estén de un lado u otro de la grieta, la verdad es que no. Yo lo que les voy a contar son lavadores, narcos, tipos insensibles, mesiánicos, apretadores, de todo esto hay. Y yo solamente me ceñí a lo más evidente que uno puede encontrar en la provincia de Buenos Aires. Son todos candidatos a intendente de la provincia de Buenos Aires. Claro. Como insisto, todos estamos entretenidos con la situación económica para que no estalle y con la elección nacional, nadie le da pelota a estos muchachos que ya superaron el escollo de las elecciones PASO y ahora son candidatos a intendente. Algunos de ellos son intendentes ahora y van a volver a ser candidatos a intendente. Vamos a empezar por esta señora, Sandra Mayol, es la intendenta de Monte, acá la tienen. ¿Sí? Es intendenta y es candidata del Frente de Todos por San Miguel de Monte. Está siendo investigada por incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Por qué? Por esa vergüenza que fue la masacre de Monte. Hay 10 policías detenidos. Su secretario de Seguridad, el secretario de Seguridad de la intendenta Mayol, ustedes recuerdan este video famoso, ¿sí? La camioneta policial disparándole a este Fiat 147. Uno de los indicios más interesantes que hay de la actuación que tuvo el municipio en general, ¿sí? En este caso, no hablamos de la policía bonaerense, que no depende del municipio, sino el propio municipio, es que el operador que grabó esta cámara de seguridad, que la grabó de su celular, ¿sí? Al día siguiente que viralizó este video, que lo difundió y que se conoció en la prensa y que gracias a este video se empezó a dar una vuelta al caso de San Miguel de Monte, la masacre por la cual balearon a 5 pibes y murieron 4. Bueno, a ese empleado lo suspendieron. El municipio lo suspendió. Y después, cuando lo reincorporaron, lo maltrataron tanto que el tipo tuvo que terminar renunciando. Insisto, 10 policías están procesados. El secretario de Seguridad también está procesado y detenido. Y ahora están pidiendo que la intendenta que pasó por las PASO, que era del Frente Renovador y ahora en alianza con el kirchnerismo integra el Frente de Todos, están pidiendo que sea procesada por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si quieren, esto puede ser una cuestión menor. Pero ahora vean este otro caso, el de Claudio Carrasco. Acá lo tienen. Candidato a intendente de Suipacha. ¿Sí? Sí, no es joda, ¿eh? Estuvo preso por narcotráfico. Preso, condenado por narcotráfico. Les voy a leer el fallo del Tribunal Oral Federal de Rosario. Resulta que la historia sucedió en el año 2000.
Un camión venía cargado con 68 kilos de cocaína, venía de Bolivia. Ustedes dirán, bueno, pobre chofer, a lo mejor lo obligaron para que trajera esto. No, era la segunda vez que a este chofer lo enganchaban con cocaína. La familia de Carrasco eran los que habían supuestamente fletado este camión, ¿sí?, para traer los 68 kilos de cocaína. La justicia consideró que Claudio Carrasco y su padre eran culpables y fueron condenados a 13 años de prisión en el año 2004. Después de cumplir su condena, en el año 2012 quedó libre Claudio Carrasco y entonces ahora se presentó como candidato a intendente en las PASO de la Prida, ganó la PASO, es un hombre del Frente para la Victoria, que viene dentro de los diferentes partidos que van en el Frente para la Victoria, está en el movimiento Evita y va a ser el candidato a intendente en la Prida, insisto, con una condena por narcotráfico, que la cumplió. Efectivamente, ustedes me dirán, bueno, ya cumplió la condena. Sí, ya cumplió la condena, no tiene duda con la justicia, o sea que legalmente está cubierto. Pero a mí me daría un poquito de cosa, ¿no? Decir, bueno, muchachos, el intendente estuvo condenado por narcotráfico y ahora se presenta como candidato, o sea, el que va a ser intendente, el candidato, tiene una condena por narcotráfico. Ahora, conozcan a este otro personaje para que vean que hay en todos lados, en todos los partidos, hay de estos muchachos impresentables. Camilo Echevarren es de Juntos por el Cambio. ¿Sí? A ver, Camilo Echevarren. Acá lo tienen. Camilo Echevarren, yo le voy a contar un poco el sueldo que cobra. Camilo Echevarren es el intendente de Dolores, Juntos por el Cambio. Es intendente, refrendó su candidatura en la PASO, va a ser nuevamente candidato a intendente de Dolores. A junio del año pasado, él ganaba un sueldo de 274.000 pesos como intendente de Dolores. Más que el presidente, más que montones de funcionarios. Tenía además, se calcula, no sé si lo habrán despedido, porque esto es a junio del año pasado, a su esposa y su hermana, también contratada en el municipio de Dolores, por sueldos de arriba de 100.000 pesos. ¿Sí? Y, o sea que la familia se llevaba mango más, mango menos, se van a estar llevando ahora unos 500 lucas por mes. ¿Qué es lo que hizo este señor, el intendente de Dolores? Quedó escrachado en una serie de audios cruzados con el director del hospital de Dolores. O sea, ustedes saben que hay hospitales que dependen de la provincia y otros hospitales más pequeños, a veces que dependen de los municipios. El director del hospital de Dolores se llama Jorge Cepero, ahora es exdirector porque después de esto lo rajaron. Este intendente, nuevamente candidato, que no duda en gastar plata para sus propios sueldos y los de su familia, arriba de 500 lucas, esto es lo que estiman los medios en Dolores, le dijo, y que ahora lo van a escuchar, le dijo al director del hospital que se dejara de joder, palabras más, palabras menos, estoy haciendo una interpretación libre, que se dejara de joder y que a las pacientes ginecológicas las mandara para La Plata como si fueran urgencia, así no gastaban plata en Dolores. Escúchenlo. No voy a hacer política con la salud y mucho menos con el hospital de Dolores. Porque esto es lo que tenemos que dejar bien en claro. El hospital es de todos. ¿Podés hablar? Sí. Bien. No, el tema es así. Ahí mandó Coria otro que no tiene nada, 2 días internada. ¿Coria? Sí, no lo tengo más en el hospital. Sí. No hay. ¿Pero cuándo lo mandó? Desde ayer está. Y no tiene nada la paciente. Y todos los médicos se me revolucionan porque yo eché las ginecólogas para que no venga nadie. Sí, pero ¿qué enferma fue la que mandó? No sé, no tengo ni idea. Bueno, está en el hospital. Y hay un quilombo bárbaro porque yo eché 2 ginecólogas porque mandaban. No, porque yo mandé una enferma ayer con 22 semanas de embarazo con un feto muerto. Bien, yo necesito que manden a La Plata, Jorge. No me manden más. Pero yo no puedo mandar a La Plata una enferma de 22 semanas con un feto muerto, Camilo. Mandar a Belgrano. Las urgencias tenemos que aceptar, Camilo. No es urgencia. No, sí era una urgencia, sí. Era una inducción al parto. Habría que inducir un parto porque la tipa tiene un feto muerto y retenido. ¿Por qué Dolores? ¿Por qué no a La Plata? Para mandar una enferma, que es vergonzoso mandar una enferma a esta característica a La Plata. Donde viene un tipo que no tiene nada, me voy a poner duro. Pero es que no es que no tenga nada. Pero no es que no tenga nada esta mujer. Esta mujer tenía patología. Y no me joda las pelotas, que se vaya. Que vaya a La Plata, decirle.
Que no me joda la pelota, que se vaya a La Plata. Una pobre mujer con un feto muerto de 22 semanas. El intendente, con tal de no gastar, que se vaya a La Plata. Insisto, es el mismo intendente que se hace pagar a él y su familia arriba de unas 500 lucas. Esto es lo que estiman los medios de Dolores. Este señor, de Juntos por el Cambio, va a ser nuevamente candidato a intendente por Dolores. Otro que también es candidato a intendente, ya fue intendente y vuelve a intentar refrendar su mandato, es Carlos Arroyo, el intendente de Mar del Plata. Si nunca escucharon hablar de él, vean esto. Tenemos que conseguir unos pesitos más para hacer un poco más de asfalto y después mandar a alguna chica bonita a convencer empresarios que vengan a invertir a Mar del Plata. Luchaba yo mucho con ellos por el aspecto, ¿no es cierto? Porque yo tengo determinadas reglas de presentación. Hoy viene un chico con pelo largo. Claro, y le digo que hay que cortarse el pelo porque soy más higiénico. Por ejemplo, porque tiene que gastar menos shampoo, no tarda tanto por lavarse. Fíjense, es un tema tan elemental como ese, pero es verdad. Yo soy un tipo práctico para todas las cosas. Las niñas pueden tener el pelo largo porque las mujeres pueden dedicarle 4 horas a la cabeza. Las niñas pueden tener el pelo largo porque las mujeres pueden dedicarle 4 horas a la cabeza. Conmigo nadie va a estar tranquilo, ¿eh? Porque soy como una sombra, ¿eh? Es decir, aparezco en cualquier momento y por sorpresa. Y les mando un mensaje, tiemblen radicales porque se les acabó la joda. Lo primero que necesita Mar del Plata es un baño de ética. Vamos a enseñarle reglas de comportamiento a esta sociedad que está un poquito descarriada. No nos engañemos. Por más que el gobernador regale patrulleros o haga discursos muy bonitos, si la frontera sigue siendo una criba, o sea, un colador, por donde entra cualquiera de cualquier país con cualquier cosa, el problema va a seguir. Bueno, este muchacho que decía que debe ser un baño de ética y estas cosas, que ganó la intendencia de Mar del Plata por Cambiemos, ahora ya lo de Cambiemos no lo quieren más. Este verano hubo una cantidad de desplantes, María Eugenia Vidal no lo quería ni cerca, finalmente Cambiemos fue con Montenegro, con Guillermo Montenegro, que era fiscal federal acá, que es actualmente diputado, y a Arroyo lo dejaron, va a competir igual, va a querer renovar su mandato, lo dejaron a un costado, hay que ver cuánto saca, en las PASO sacó alrededor del 10% de los votos, pero claro, volvemos al caso, sigue siendo candidato a intendente, y este señor que hablaba de ética, al final de sus 4 años de mandato se sabe, por ejemplo, que hubo, por supuesto, que no nos falta en cualquier intendencia, un festival de nombramientos en su gabinete. Cometió papelones tales como los teatros, que son una de las actividades culturales más interesantes de Mar del Plata, que más gente lleva y que hace que la gente vaya masivamente a Mar del Plata en verano, y se empecinó en intentar cobrarle más impuestos a los teatros. Escándalo también. Hubo otro escándalo que se llamó el Rancho Móvil. ¿En qué consistió esto? En que una especie de ONG, haciéndose los que promovían el camping, empezaron a construir unas cabañas ahí en la zona de Punta Mogote y finalmente se avivaron, que estos muchachos estaban ocupando un terreno fiscal y después de mucho batallar, finalmente los lograron echar, se dignaron a echarlos de parte del municipio. Hicieron cosas tales como obras en las veredas de la peatonal San Martín, las empezaban a hacer antes de licitarla, una maravilla. Hacían la obra y después la licitaban, hacían la licitación una vez que ya la obra había sido comenzada. Y después por otro, el mejor escándalo fue que compraron unos handys, unos 300 handys policiales y no sabían cómo desencriptarlos y los dejaron ahí durante un año olvidados en un depósito hasta que los pudieron desencriptar. Otro de los muchachos, ¿sí? De estos candidatos que claro, van bajito, van volando bajito a ver si pasa y nadie se aviva, pero para eso estamos nosotros, para contarles sus historias, son los Passaglia. Los Passaglia a mí me encantan. Los Passaglia son divinos, muchachos. 40 millones de dólares les están investigando, propiedades por 40 millones de dólares a toda la familia Passaglia. Papá Passaglia, Ismael Passaglia, que es el histórico intendente de San Nicolás, varios mandatos estuvo, ahora es el titular del Instituto Provincial de la Vivienda. Los hijitos, ahora les cuento de los hijitos, las hijas y la esposa, a todos sumados, 40 millones de dólares. Ahora ustedes miran, bueno, tenían actividades extrañas, tenían otras actividades económicas. No, siempre se dedicaron a la política. Parece que la política da muy buenos resultados. Nosotros les contamos en exclusiva en su momento la investigación de la carpeta misteriosa que nadie quería publicar en San Nicolás, que estaban las copias de los títulos de propiedad, o sea que todo esto es lo que tienen declarado en blanco, que sumados de toda la familia daba 40 millones de dólares. Por esos vericuetos que tiene la justicia, los Passaglia habían logrado
que en lugar de haber una investigación federal, se convirtiera en una investigación provincial, porque ahí tenían mayor manera de maniobrar y llevar la causa a una arena y que no pasara nada, ¿no? Que se fuera al pasto. Bueno, finalmente, hace un par de semanas, la justicia federal ordenó que se siga investigando en Rosario, ¿sí?, a la familia Passaglia por lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? Bueno, que alguien tiene una fortuna en blanco que no puede explicar su origen. En este caso se sospecha que sería algún grado de corrupción política. Entre todos los Passaglia investigados están este muchacho, una joven promesa, Manuel Passaglia. Como el que ganó la intendencia es el padre, como él era el primer candidato a concejal, el primer concejal, cuando el padre se va al Instituto Provincial de la Vivienda, queda como candidato, queda como intendente de San Nicolás y ahora volvió a refrendar su cargo en las PASO y va a ser candidato a intendente por Juntos por el Cambio, ¿sí? Eso sí, ¿cómo explicará su honestidad cuando está procesado por lavado de dinero? Este muchacho, que nunca hizo otra cosa que ser político, tiene una fortuna imposible de explicar. Quisieron zafar de la causa federal, la Cámara le dijo, no muchachos, que lo sigan investigando. El fiscal es Matías Dilelo, 40 millones de dólares le están investigando a toda la familia. No tengo el detalle de cuánto le encontraron al compañero intendente. Y ahora vean esta es Necochea, ¿sí? El intendente se llama Facundo López. Facundo López, yo les conté hace poco la historia del desastre que hicieron con un basural. De un basural que está ahí tomado, flojo de papeles, en un terreno usurpado, en conflicto, un desastre ambiental. Bueno, ahora van a conocer la historia de lo que pasó con un balneario. Había un restaurante muy lindo, se llamaba La Hélice, que está en la zona de Quequén. Quequén era como un poco el lugar menos visitado ahí de Necochea. Sin embargo, este balneario había levantado bastante la costa, un lugar muy lindo, un restaurante que era tan bueno. Los balnearios funcionan solamente un par de meses. Este lugar era un restaurante que funcionaba todo el año, iban famosos, hay fotos de Marcelo Tinelli ahí comiendo en este lugar, en La Hélice. Este es el lugar, este es el balneario La Hélice, un lugar lindo, así estaba, así funcionaba. Un lugar lindo, aunque tenía incluso en algunos momentos hasta se podían ver las ballenas desde ahí. Bueno, ahora vean cómo quedó, cómo está hoy. Abandonado. ¿Sí? Las cosas que estaban adentro del balneario, que eran del propietario, cuando le quitaron la concesión, ahora les voy a contar por qué le quitaron la concesión. Las cosas que eran del dueño del balneario, las dejaron adentro y se las dieron a no se sabe quién, al que supuestamente ganó la concesión. O sea, le robaron desde las heladeras hasta la estufa, le afanaron todo y lo dejaron, se la dieron al nuevo tipo que ganó la concesión. ¿Por qué le sacaron un balneario que funcionaba a un señor que había invertido, más o menos? Bueno, todo arrancó por un conflicto por el momento en que terminaba la concesión. ¿Sí? Bueno, había un conflicto con el momento que terminaba la concesión. Lo intiman, dicen, no, ya terminó la concesión del balneario. El dueño del balneario decía, pero yo tengo un contrato hasta 2019. No, la concesión termina ahora. Esto, que podía ser una discusión reglamentaria, se convirtió en un pedido de coima. ¿Y saben por qué se sabe que se convirtió en pedido de coima? Porque el que lo confiesa es el tipo que terminó pagando la coima. Escúchenlo. Efectivamente, a los pocos días sucedió esa reunión en la misma Hélice. Nos sentamos afuera, donde ellos, mejor dicho, Facundo dice que los muchachos habían encontrado una solución para llegar a un acuerdo, bla, 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 que lo íbamos a resolver. Bueno, que me pusiera de acuerdo con ellos, tanto con Vidal como con Pedro Bottiglieri. O sea, el intendente te dice, hay una solución, habla con ellos. Habla con ellos. ¿Cómo tenía que ser la compensación? La compensación tenía que ser una facturación a favor de ellos. O sea, te pedían plata. Sí, más. Ellos lo que querían era que facturara un evento del cual no hice y que el dinero se lo diera a ellos. Cosa que sucedió. Sucede que arman unos almuerzos que responden al Club Atlas, que yo en realidad cuando me hablaban de Atlas pensé, no sabía que era un equipo de fútbol, pensé que era el circo.
Entonces era una serie de almuerzos, desayunos y cenas. El importe de la factura esa lo tenía que cobrar y dárselo. ¿Quién lo pagaba? El municipio. Hay un cheque de 120 y pico mil pesos, no recuerdo bien la cantidad que era, Banco Provincia, a nombre mío. Vos en concreto le pagaste la plata al funcionario que te la había pedido, en efectivo. Sí, por supuesto, sí. ¿El compromiso cuál era? Yo cobraba el cheque y le tenía que dar el dinero. Pero vos no pusiste plata, la plata salió del municipio. No, la plata salió del municipio, yo no puse plata. O sea, les hiciste un favor con una factura trucha. Claro, yo participé del ilícito, porque la realidad ¿cuál es? Ahí yo me encontraba apretado con la necesidad de seguir manteniendo la fuente de trabajo y todo esto, por lo menos mientras se pudiera llegar a discutir cuál era la situación real que teníamos con respecto a la hélice. Esa es la realidad. No podíamos dejar en la calle la gente, pues son todas fuentes de trabajo. No estamos sobrados en la ciudad como para permitir que se cerrara un lugar más. Y yo sé que en algún momento me tenían que dar la razón por el esfuerzo que habíamos hecho. Entonces, era salvar la situación en ese momento. Por eso yo me presto a esta cuestión, pero nada de eso sirvió como para obtener el resultado que es lo que nosotros queríamos. ¿Y en el camino quedaste pegado? No, por supuesto. Con una defraudación al municipio. Pero yo estoy imputado. Es decir, la denuncia que hago, me tengo que autodenunciar para que apareciera la situación como era. Mira, estuve con los muchachos de legales, tanto Laguesa como Zapata dicen que la cifra es poca. Entonces lo que piden es una nueva compensación de alrededor de 300.000 pesos. A lo cual, bueno, les digo que se podían ir a la mejor parte de sus buenas madres. Y te lo mandaste a cagar, va. Sí. Y se termina el tema de las relaciones. A ver, ¿cómo fue la historia? El intendente en persona va a comer al balneario La Hélice, el intendente Facundo López de Necochea, y le dice, mira, arregla con los muchachos. Los muchachos que le dicen, mira, vamos a hacer así, vos nos haces una factura trucha y nos devolvés la plata. ¿Sí? Hay un cheque por unos almuerzos supuestos del Club Atlas, que para colmo el Club Atlas graba un programa de televisión, es una especie de reality, y cuando hacen la pretemporada en Necochea nunca pasaron por ese lugar, o sea, hasta eso quedó en evidencia. Bueno, este hombre, Omar Yunes, entregó la plata finalmente al municipio. Una vez que la entrega le dicen, no, ¿sabes qué? Ahora tenés que poner 300 lucas más si querés renovar la concesión de tu balneario. Insisto, era uno de los restaurantes mejores de Necochea. El tipo dijo, no saben qué, váyanse a cagar. Ese fue su error. A partir de ahí lo empezaron a perseguir. Le sacaron la concesión del balneario. Cuando se presentó en sociedad con otra persona a ver si podía renovar la concesión del balneario, lo sacaron y le dieron la concesión a otro que finalmente, como era un inútil, terminó en este estado el balneario abandonado. La persecución continuó. Omar Yunes era el hombre que tenía alquilado un club donde organizaba las fiestas de egresados de los pibes del secundario de Necochea y las tenía contratadas. Bueno, le hicieron tan la vida imposible que también perdió buena parte de las fiestas de egresados y la concesión que tenía con ese club, porque le inventaron complicaciones, que estaba mal, problemas de papeles, le hicieron perder también su fuente de trabajo. Ustedes me dirán, era un advenedizo que había llegado a ese lugar con la gestión anterior y este era otro intendente y entonces, no, tampoco, era un empresario gastronómico de hacía 20 años en Necochea. ¿Qué hicieron? Al final de la película, los muchachos del intendente le arrebataron el balneario y el negocio de las fiestas de egresados para los pibes. Esto es lo que digo cuando les hablo de intendente peligroso que aparecen disimulados en las listas. Les conté. Uno con una condena por narcotráfico. Otra que intentó encubrir la masacre de 5 pibes y están pidiendo que se le investigue. Los Pasaglia, 40 millones de dólares, toda la familia, cuando siempre fueron políticos y ahora los están investigando por lavado. Carlos Arroyo, el intendente de Mar del Plata, una especie de personaje impresentable a quien no lo quieren ni en la alianza Cambiemos. Y un condenado por narcotráfico. Todos estos personajes aparecen escondidos en la lista de los intendentes. Ahora vamos a empezar a hablar, sí, de los grandes temas que nos están sacudiendo a nivel nacional.
Se discutió mucho sobre la emergencia alimentaria esta semana en la Argentina. Nosotros, la verdad, la cuestión de la emergencia alimentaria no es una novedad. Desde 2016 que empezamos a ver que había gente que se estaba cayendo del mapa, gente que perdía su laburo en la ciudad de Buenos Aires y que terminaban viviendo en un cajero automático, gente que en el conurbano tenía una changuita y se terminaba cayendo en la indigencia. Hace 3 años fuimos a un comedor, a un lugar, un comedor en La Matanza, en Rafael Castillo, donde había un trabajo muy interesante de Barrios de Pie, donde además de darle de comer a la gente, medían a los pibes a ver cómo era su índice de masa muscular. ¿Por qué? Porque lo que empezaron a ver, que no había solamente un problema de desnutrición, sino de malnutrición. O sea que los pibes ya en 2016 empezaban a comer, 2016, 2017, empezaban a comer harinas, sobre todo harinas, y pocas proteínas, y estaban malnutridos. Volvimos a ese lugar al que fuimos en 2016, volvimos 3 años después. No hace falta que les diga que lo que encontramos fue mucho peor. La mitad de los pibes pobres está malnutrido. Es decir, o tiene bajo peso, o baja talla, o está gordo. Estas son las múltiples caras de un mismo fenómeno. La mitad de los pibes pobres comen muy mal y nadie sabe qué hacer. Sigo el mismo peso. No, o sea, no me aumentó ni siquiera un gramo. El derecho a la alimentación y el derecho a la salud está impactado fundamentalmente por las dificultades que tiene la familia de adquirir los alimentos en cantidad y calidad necesarios. Mi marido está sin trabajo, no tengo para comprar la leche en polvo, la de bebé. Ajá. Y le estoy dando la leche, la común en polvo, pero esa le hace mal. Norma, hace 3 años que vinimos a grabar al comedor y nos habíamos encontrado con casos de chicos malnutridos, de chicos que estaban con obesidad, pero por una cuestión de consumo de harina. ¿Cambió la situación? ¿Mejoró? No mejoró. Al contrario, empeoró porque lamentablemente hay chicos que siguen desnutridos. Como vos decís, también están los chicos obesos porque ingieren muchas harinas, ya que no da el presupuesto como está hoy en día la economía. Entonces tienen que comer y abastecer lo que tienen en el comedor, porque ya que en las casas los padres no tienen trabajo, ni siquiera hay changa, porque las pocas changas que hay no le están pagando como corresponde. Entonces vienen a participar en los comedores y comen lo que hay. Sí, tenemos muchísimo, no solo acá, todo lo que es Matanza, los comedores nuestros, hay muchos chicos desnutridos, muchísimos. Yo creo que alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que quiere decir técnicamente y prácticamente? Porque parece que en la Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre. Parece más un eslogan de campaña. A veces hacemos un guiso, se come fideo o arroz. Eso es lo que estamos viendo en las familias. Las mamás nos comentan que se come lo que hay en casa. Y el bebé termina comiendo de la misma olla de la mamá, porque no se puede hacer una papita, un zapallito separado del bebé porque no se puede comprar 2 ollas. ¿Y ahí arranca la malnutrición? Ahí arranca la malnutrición. La alimentación de los niños está siendo a base de hidratos de carbono, grasas, y eso hace que son niños pobres, muy gorditos, pero eso no tiene que ver con la ingesta de nutrientes, sino con una alimentación a base de harinas, fundamentalmente. ¿Vos ves chicos con desnutrición, con malnutrición en el barrio? Sí, muchísimo hay. ¿Muchos? Sí, muchos hay. El tema del acceso, por ejemplo, a la leche. No hay leche, nada, ni azúcar, nada para los chicos. ¿Y vos en tu casa, tenés normalmente leche para dar a los chicos? No. ¿No consumen leche? No. ¿Y qué comen? Guiso, puchero, todo eso. ¿Asado? No. ¿Carne? Sí, carne sí, pollo, todo eso, pero asado no. ¿Carne de vaca comen alguna vez? Sí. ¿Cada cuánto? Y cuando yo cobro nomás. ¿Una vez por mes? Y sí, una vez por mes, porque no está para comprar. Yo no creo que en la Argentina haya una hambruna parecida al de un país africano. Estos sectores que además también el Estado financia y ayuda,
están en esta etapa en un proceso también de generar una sensación como que en la Argentina es tremendo el hambre que hay. Yo lo traje acá, la copa de leche, que es del barrio, y la tengo acá, la pesaron el otro día y está pesando lo mismo. La llevé a controlar a 5 meses y sigo el mismo peso. No, o sea, no me aumentó ni siquiera un gramo. ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Por qué era? Le mandaron a hacer estudios de la orina, y acá tengo todos los estudios, lo mandaron a hacer, de parasitología también, para ver si podía haber si algo de eso. Que ahora se los tengo que hacer. También lo que pasa es que no se consiguen turnos te dan turnos, pero de acá, no sé, 2 o 3 meses y no te atienden. A veces dicen que... Lo que estoy cobrando es una miseria. Yo de 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde son 300 pesos que me pagan a mí. ¿300 pesos? 300 pesos. ¿Y a la noche? Y a la noche también 300 pesos, no varía nadie el sueldo. Con suerte y trabajando más de 10 horas, 600 pesos. 600 pesos, sí. Y a la semana, saquéle cuenta, llego a los 1.000 pesos, 2.000 pesos por semana. ¿Y cómo haces con 1.000 pesos por semana para mantener una familia? ¿Cuántos hijos tenés? Y tengo 4. Pero más tu mujer. Más mi mujer. O sea que son 6 personas con 1.000 pesos por semana. Sí. Y la tengo que pilotear. A veces estoy metido en cuenta porque no puedo comprar todo con lo que gano en la panadería. ¿Estás endeudado? Estoy endeudado un montón. En el almacén, cada vez que lo poco que mi señora cobra también de la asignación, va todo más para el almacén que para otra cosa. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la medición de pobreza siempre llega con demora, ¿sí? Con una demora de 6 meses. Entonces, si uno ve la última medición y la proyecta, ¿sí? Se puede calcular que la pobreza al primer semestre de 2019 está en un 35,5. Después de las PASO, hubo lo que ya todos conocemos, un desborde inflacionario para agosto y se estima una inflación del 6% para septiembre, con lo cual, cuando uno proyecta la inflación y la situación de pobreza, uno puede decir que, bueno, que el año termina o las elecciones se van a hacer con un 40% de pobreza en la Argentina. Y de ese 40% de pobreza, uno puede estimar que la indigencia va a rondar el 10%. Esa gente es la que necesita la emergencia alimentaria. Macri, en su gestión, va a haber subido entre 10 y 15 puntos la pobreza. Es el mismo presidente que dijo en su momento, cuando se restablecieron las mediciones del INDEC, dijo, júzguenme por la manera en que reduje la pobreza a partir de la medición de aquel momento que andaba en el 28% de pobreza. Esto es lo que dijo Macri. Si según sus propias palabras hay que juzgarlo por esto, la verdad que es un fracaso, porque va a haber aumentado la pobreza entre un 10 y un 15% en la Argentina. ¿Cuál era la pobreza en 2015? Bueno, ahí ustedes saben que estaba el cuestionado INDEC de los tiempos finales del kirchnerismo que tenía, pero la medición de pobreza, si uno toma la serie que venía midiendo la UCA o la Ciudad de Buenos Aires, pero la UCA era la que medía a nivel país, podía estar entre el 25 y el 28%. En algún momento Macri la había bajado y ahora se le volvió a disparar y vamos a estar hablando de una pobreza del 40% para fin de año. ¿Sí? Esto es lo que se está discutiendo. Todas las discusiones, el ruido que intentan meter en la campaña electoral los funcionarios del gobierno, diciendo que bueno, que no hay hambruna. No, muchachos, hambre hay, no afecta a toda la población, pero afecta a un sector importante de la población. Y aunque no afecte a un sector importante, es una vergüenza que haya hambre en la Argentina. Sergio Berni y Carlos Castañeto trabajaron en su momento, ustedes coincidieron en algún momento en el Ministerio de Desarrollo Social. 8 años. 8 años. 8 años y justamente teníamos la función no solo de ir reduciendo de manera gradual la cantidad de planes sociales que habíamos heredado del gobierno anterior, porque veníamos de una crisis importante en 2001, cuando asumimos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con Carlos teníamos 1.200.000 planes, y con él trabajamos para ir no solamente reduciéndolos, sino transformándolos, haciendo de puente e insertándolos en el mundo de trabajo por sobre todas las cosas formal
o en la economía social. Bueno, pero está la percepción esta de que el kirchnerismo fue el Festival de los Planes. Bueno, claramente que es una percepción, como usted bien dice, no es un dato objetivo. Lo objetivo es que nosotros recibimos 1.200.000 planes y dejamos el gobierno con 200.000 planes, con una excepción, o sea, que hay que destacar esos 200.000 planes. ¿A qué llamamos planes? Los planes sociales eran cooperativas, que Carlos fue la persona que generó los ámbitos y armó todas las cooperativas para que esos planes trabajaran en cooperativas, o en aquellos casos donde no podían trabajar, como madres solteras que tenían 4 o 5 chicos que tenían que cuidar, tenían la contraprestación que era el estudio, la salud, pero siempre había contraprestación. Ahora, hoy, perdón, hoy esos 200.000 planes se convirtieron oficialmente en 520.000, pero con las asignaciones sociales complementarias estamos hablando casi de 700.000. 700.000 planes, con dos características totalmente diferentes a cuando Carlos y yo trabajábamos en el desarrollo social. Primero, que antes los planes sociales para nosotros eran un puente al trabajo. Hoy estos planes sociales es una salvación a la pérdida de trabajo. Y por otro lado, los planes sociales los manejaba el Estado, los controlaba el Estado, los auditaba el Estado y había una contraprestación. Hoy los planes sociales los administran las organizaciones sociales y muchos de ellos algunos piqueteros que lo utilizan como un medio de ejercer poder territorialmente. O sea, que esto genera un clientelismo en los movimientos sociales. Sí, pero absolutamente, porque no hay un control del Estado, esto se produce porque... O sea, es el piquetero, el dirigente del movimiento social que dice, ¿vos cobrás, vos no cobrás? Vos cobrás, no cobrás. Mire, me pasó a mí hace muy poco, hubo un temporal muy fuerte en Moreno, estaba trabajando ahí en el cuartel Quinto, estaba todo inundado y la única manera de acceder alguna ayuda, ya sea con colchones, con comida, era yendo a la casa del piquetero del barrio. El piquetero del barrio decidía quién tenía colchón y quién no. Obviamente que tenía que ver con cuestiones políticas. ¿Y el intendente? El intendente en ese momento no estaba. O sea, ¿ya no pasa por los intendentes? No, absoluta. Además, eso es otro. Cuando Carlos armó las cooperativas, estaban en control y en coordinación con los intendentes. Hoy los planes sociales están totalmente corridos de las intendencias y se administra directamente Estado piquetero, piquetero sociedad. Por eso... pero los piqueteros igual le cortan, la 9 de julio. Bueno, ahora, yo le hago una pregunta. Los que hoy están cortando... Este problema social, político y económico, ¿es de ahora? No. ¿Surgió a partir de las PASO? No. El comedor estaba en el 2016. Esto es un deterioro progresivo. Yo pregunto, ¿dónde estaban esas organizaciones sociales hace 2 años atrás, 3 años atrás? Pidiendo la emergencia social. No, estaban en sus casas porque el gobierno compró la paz social a través de los planes sociales. ¿Hubo un pacto gobierno-piqueteros? No, un pacto no. Un pacto no, una compra de la paz social. Ahora, que además le generó un efecto boomerang al gobierno. ¿Por qué? Porque esa paz social que compró enmascaró el cuadro social que se venía agravando permanentemente. Como los movimientos sociales estaban muy gordos porque recibían muchos planes sociales, ninguno se quejaba. Le vuelvo a repetir, ¿dónde estaba el Polo Obrero? ¿Dónde estaba la CCC? ¿Dónde estaban todos los que estaban ayer acampando hace 2 o 3 años atrás? Yo en la calle no los vi. Ahora, ¿qué pasó? No solamente no tiene... ¿Graboy también? No solamente no tiene el ¿Graboy control... también? Graboy es uno de los referentes de las organizaciones sociales que más ha alzado la voz en estos últimos años. Ahora, ¿y la otra diferencia cuál es? No solamente que no hay un control, sino que además no hay ningún tipo de contraprestación. Por lo tanto, estamos cayendo... Plata contra nada. Por eso es muy importante el trabajo que hacía Carlos, que era el de generar las cooperativas y generar que el plan social sea un puente hacia el trabajo. Carlos, una de las cosas que ahora se está discutiendo es que el gobierno, en el ajuste con el FMI, si bien había una emergencia social, bajó la ejecución de las partidas para el gasto social y el gasto en alimentos. O sea, había una emergencia, había una guita asignada, pero la subejecutaba, o sea, no la gastaba. Sí, hoy la ejecución en el programa 26, que es el alimentario, está en un 45%. O sea, hay un 55% que no se gasta.
y ya tendríamos que estar a esta altura casi un 75% de ejecución. A fin de septiembre tendría que estar en el... O sea, a pesar de que veían el deterioro de la situación social, no gastaban la plata en alimentos. No se ejecutó y no se imputó. Claro, por eso digo. Que es peor todavía. Tienen los créditos... A ver, hablen en castellano. ¿Se gastó o no se gastó? No, no se gastó. ¿Y dónde fue? ¿A rentas generales? No, lo que pasa es que... la bolsa, al FMI, voy a ser un ¿dónde poquito fue? técnico. No, digo, vos tenés créditos y después te dan la cuota y vos comprometés y devengás y pagás. El crédito hoy está ejecutado, pagado, un 45% del total. Que cuando vos terminarías ahora en septiembre, el tercer trimestre, tendrías que llegar a una buena ejecución, un 75% como mínimo. Y en esta situación que nosotros ayer tuvimos que probar una media sanción de la emergencia social, quiere decir que hay veces que vos tenés que reprogramar internamente porque... pero pero digo internamente, digo con Sergio... Te lo pregunto más brutalmente. Estaba la plata para comprar alimentos y no la gastaron. No se gastó. Los alimentos no se compraron. No se compraron, no se entregaron. No se entregaron, pero por eso digo, el programa alimentario tiene 3 componentes. Uno es víveres frescos para comedores comunitarios, el otro la emergencia, para zona de catástrofe, que todos los meses Sergio estaba arriba de la catástrofe, como nos pasó en Tartagal, en Santa Fe, en el 2006, que hubo más de 100.000 evacuados. Y después la otra parte es el servicio alimentario escolar, que se firman convenios con las provincias y la Nación está poniendo mucho menos que las provincias y se está dando una ración de 27 pesos por chico. Estamos viendo que el kilo de pan está a 140 pesos, comen pan duro con mate cocido. Esto es la realidad. Y a su vez, de estos 3 componentes está subejecutado, pues está ejecutado un 45% del total del presupuesto. Mire, la calidad de gestión de un gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional, se mide fundamentalmente en la ejecución de su presupuesto. Aquella gestión que subejecuta es porque no tiene capacidad de gestión. O porque no tiene capacidad de recorta el presupuesto y la manda para otro lado. No, eso es, cuando la manda para el otro lado, el presupuesto se ejecuta. La subejecución es la falta de capacidad de gestión por parte de los funcionarios que tienen a cargo ejecutar ese presupuesto. ¿Vos decís que no fue pacto con el FMI para gastar gastos, sino ineficiencia de gestión? No, hubo de las dos, obviamente. Pero además hay una clara ineficiencia de gestión que se ve reflejada en la subejecución de un presupuesto. Por eso, gobernar no es solamente una cuestión de gastar plata, sino agilizar administrativamente para que esa plata llegue al beneficiario que tiene que llegar. Pero lo único que se aprobó del presupuesto que ejecutaron bien fue la deuda. Esa la pagan seguro, esa la pagan rapidito. Ejecutaron, sobre ejecutaron fue la deuda. ¿En serio? Ahora, Macri y varios funcionarios salieron a decir que la responsabilidad de atender el hambre de la gente es de los gobernadores. No es así. Y de los intendentes. A ver, primero, aparte de estar este programa, creo que en lugar de sacar esta ley, a través del presupuesto, el jefe de gabinete tiene la potestad de incrementar los créditos. Más allá de que no se haya ejecutado, hoy vos no podés pagar una ración en un comedor o en una escuela a 27 pesos. ¿Pero es responsabilidad de gobernadores o no? No. No, el gobierno puede hacer algo, transferir la plata. No, pero por eso te decía que el servicio alimentario escolar es responsabilidad del gobierno nacional y las provincias aportan algo. Ahora, si vos le sacás la coparticipación, sacándole el IVA, no le pagás la coparticipación y a su vez no le transferís los fondos para el sistema alimentario escolar y decís que no hay hambre en la Argentina, entonces le tiré a toda la responsabilidad. A ver, las provincias se están endeudando provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la deuda de la provincia de Buenos Aires? Enorme. Y fue en dólares. La primera provincia que adquirió la deuda. La capital federal tiene deuda. En dólares. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que la deuda que era cuando vos secás la economía a través del gobierno nacional, secás la economía de los gobiernos provinciales. Y te crece la deuda. ¿Cómo se hace para controlar? Pero además, más allá de la discusión técnica de quién es responsabilidad, un presidente moralmente es responsable por controlar el estado social, porque sanitario, maneja la macroeconomía, entonces tiene que estudiar sus consecuencias. La verdad que escucharlo el otro día decir, a mí me engañaron, me mintieron, a un presidente es preocupante. Por lo tanto, le vuelvo a repetir, y lo preocupante es que estamos todos enfocados en el hambre. El discurso que yo escucho permanentemente es, en la Argentina hay hambre, sí, hay hambre, pero el hambre es un estado pasajero y reversible. Lo que es peor, hay malnutrición y desnutrición, que en el caso de los chicos, si bien es reversible,
genera secuelas de carácter irreversible. ¿Qué quiero decir? Que en un chico malnutrido, en una edad crucial, entre los primeros 1000 días desde la gestación hasta el segundo año son cruciales. Cualquier alteración en los mecanismos de nutrición generan secuelas de carácter irreversible, por sobre todas las cosas, en el sistema nervioso central, que se ve reflejado en la falta... ¿Qué genera? Por sobre todas las cosas... ¿Capacidad de aprendizaje? Exactamente, en la capacidad cognitiva, en la adaptación cognitiva, eso es clave. O sea, estos pibes que están comiendo harina soy van a tener problemas para aprender. Pero ¿qué pasa? Y también tenemos que explicar que no solamente es dando, como a los chanchos, cantidad, porque la nutrición tiene unas leyes, que son las leyes de Escuredo. La nutrición tiene que ser completa, o sea, en cantidad, tiene que ser suficiente en calorías, tiene que ser balanceada o armónica. Por ejemplo, un ser humano tiene que comer no más de 15% de proteína, no más de 35% de grasa y el resto no más de hidrato de carbono. Si usted le suprime las proteínas, por más que le dé mucha cantidad, la dieta genera las mismas condiciones que un mal nutrido. Por eso vuelvo a repetir. El problema en la Argentina no es solamente de hambre, sino de malnutrición y desnutrición que genera secuelas irreversibles a nivel del sistema nervioso central en los primeros 1000 días de nacimiento del chico, y que esas secuelas son irreversibles y sobre todas las cosas a nivel... Un minutito, digo, estas consecuencias se pagan con el tema de la discapacidad. Nosotros detectábamos la discapacidad al principio cuando el chico se escolarizaba. Cuando nos dimos cuenta que el índice de discapacidad del 2002, cuando lo medimos en el 2005, nos dio el 8%, y cuando lo medimos en el 2008 nos dio el 13%, sacamos la asignación universal por embarazo y un programa llamado Primeros Años, que Sergio lo llevaba a cabo, que era interministerial y sobre todo el tema nutricional para los chicos, porque vuelvo a insistir, la secuela económica y la malnutrición... Ustedes lo empezaron a ver en las mediciones. Por supuesto, la discapacidad se ve a los 3, 4 años. La crisis del 2002 nosotros la pudimos detectar en el 2005 si el chico se escolarizaba. Después implementamos programas para detectar en el embarazo y en los primeros 1000 días de vida del chico. O sea que la crisis del 2001 se vio en los pibes 3, 4 años después. Exactamente. Si hay un estado presente, Si sigue este estado lo puede llegar a ver en el 2038. Por eso es fundamental la presencia, en las escuelas es fundamental no solamente como un sistema de aprendizaje, sino como un sistema de control permanentemente de la población más importante que tiene un país, que es la población joven. Ahí es donde se rescatan desde el comienzo no solamente cuestiones de salud, también se... Por ejemplo, por eso hoy debería estar dando bien de comer. Espera, cachito, porque quiero que veamos más. Espera, ahora venimos. ¿No nos quieres hablar? No. Ahora se hace la víctima. Habló media hora. Lo que pasa es que me copé el programa. La comparación entre 2016 y 2019 en el mismo comedor. Nosotros hace 3 años habíamos venido a grabar acá y vimos muchos casos de chicos con bajo peso, con malnutrición. Sí. ¿Mejoró la situación o hay más chicos desnutridos? Ahora empeoró, empeoró sí que, porque hay mucha criatura y hay padres que no trabajan, hay gente que vive en alquiler, no hay plata. Así empeoró la cosa. Vos que estás todos los días acá en el barrio, ¿qué ves a nivel trabajo, a nivel situación social? ¿Cómo ves la situación? Preocupante. La verdad que es muy preocupante porque hay mucha criatura en la calle, te pide cosas, te pide algo para cualquier pan. A veces no tengo también, me duele. Y muy preocupante. Tengo 9 hijos, con él 10. Y vivo acá en una casillita que tiene, es toda grande, tiene una sola pieza nomás. Y ahí vivimos en una cama cucheta, duermen 2 chicos, los 8 chicos. Y después vienen al comedor acá, que eso es lo que me salva a mí porque mi marido es vendedor ambulante y no hace plata todos los días, no le va bien.
Entonces vienen a comer, toman la merienda acá, todo. Hace 8 meses que vienen a comer acá y a veces no alcanza y esto viene bien. En Argentina, ¿no hay gente que pasa hambre? Yo creo que en la Argentina hay gente que pasa necesidades, se lo dije 3 veces, se lo voy a volver a repetir, pasa necesidades. Si pasa hambre tiene comedores, tiene una cantidad de lugares donde poder ir y no pasar hambre. Que ni siquiera nos están entregando leche ni azúcar porque no hay, el gobierno no está entregando la leche. ¿Cómo no les entregan? No entregan ni leche ni azúcar, que son la comida más ¿Pero quién les tendría que entregar? ¿Qué, y la tendría que entregar Nación. La leche, como ser la leche, la harina, el azúcar, que hoy lamentablemente en muchos comedores no tenemos. Porque vos fíjate que la leche hoy día la gente no tiene para comprar, no tiene plata. Y una leche, 1 litro de leche, según el lugar donde vos lo compres, al precio que está subiendo el dólar, va la leche también, que está ahora a 62 pesos 1 litro de leche. ¿Cómo hace esa familia que tiene 8 y 10 chicos para darle leche a todo el montón que si toman a la mañana, toman a la tarde? Y si hay un bebé, ni te cuento. ¿Qué hiciste hoy? Empanada. Mostrame. Empanada ¿De qué? con ensalada de arroz, de carne. Ensalada de carne con arroz. La semana pasada hicimos polenta con salsa. Y ayer hicimos ensalada de lenteja, todo. Lenteja y más hacemos guiso para que alcance a los chicos, si no, no va a alcanzar. Te viene y te pide un pedazo de pan y si no tenés te da lástima también. Hoy por ejemplo le compré yo la carne picada y le entreveramos con el enlatado que nos dan el gobierno. ¿Enlatado de qué? De carne. De carne. Pan de carne le dicen al enlatado. ¿Empeoró mucho la situación en este último tiempo? Sí. ¿En qué lo notas? Eso sí. Y hay muchos chicos que pasan necesidades, no hay trabajo, hay mamás que tienen montones de chicos y se van todos los comedores. Yo veo que por eso, porque no hay trabajo. Hay muchos papás que están por ahí, se van en los mercados central, todo trae y vende así verduras. Y ese no alcanza para los que tienen 8 o 9 hijos. No alcanza más. ¿Hay muchos chicos con malnutrición por acá? Sí, hay muchos. Hay muchos que le llevaron al médico, todo, de nuestra organización, que le llevaron al médico. ¿Y qué dicen los médicos? Y que tienen que alimentarse más. Pero parece que no alcanza porque hay comedores que se abrieron todos los días igual, están re flaquitos y desnutridos. Porque tienen años y son re chiquititos. ¿Pasa que comen harina? Sí, todo es harina, todo, no alimento. ¿Y hay alguna dieta en especial que hagan para que los chicos con malnutrición estén mejor o siguen manteniendo la misma dieta? La misma, no hay de otra. Vos fijate cuando vinimos entrando a lo que era el barrio, vos fijate que tuvimos que dar toda la vuelta porque siquiera están olvidados acá. No tienen una calle como corresponde, los chicos tienen que caminar más de 20 cuadras para llegar a un colegio. Y ni hablar si te enfermas, que la ambulancia acá no te entra ni a palo te entra. ¿El SAME de la provincia no entra? No, olvídate, no te entra. Se te prendió fuego una casa y bueno, los vecinos se ayudarán entre ellos, porque lo que es los bomberos tampoco. Las calles están todas destruidas, Entonces yo le digo a Vidal, a la gobernadora, que venga y recorra estos barrios, que se ponga en el lugar de cada madre, de cada padre que está acá. Porque eso es muy fácil de hablar de allá, porque ellos tienen millones, tienen plata, se pueden sentar todos los días a comer en sus mesas. Acá hay chicos que de noche no pueden comer, de día no, a veces comen y a veces no comen. Todo lo que durante estos años se contó en las estadísticas, cuando se empezó a notar el aumento de la pobreza y el aumento de la indigencia, todo lo que dicen los expertos, como recién Sergio Berni, que además de político es médico, y decía, bueno, los problemas que genera la malnutrición en los pibes, todo eso que se discute en las mesas de debate cuando aparece una voz opositora o una voz crítica al gobierno, es lo que uno registra con las cámaras cuando va a los lugares. Nosotros lo venimos haciendo desde el 2016 para acá porque veíamos que el plan económico estaba disparando un montón de gente a la pobreza y a la marginalidad. Por eso a nosotros no nos asombra que ahora se necesite la emergencia alimentaria. Nosotros la veníamos registrando, la veníamos poniendo
cara, historias a los números de las estadísticas. Pero volvamos a las estadísticas, por si no nos creen, por si piensan que estos son casos excepcionales que encontramos revolviendo el conurbano. ¿Qué dicen los números, Juan? Claro, Rolo, es lamentable lo que te voy a decir, ¿no? Pero lejos de pobreza cero, estos resultados miserables de este modelo económico, hay que decirlo, pero estos resultados son deliberados. Estos resultados no vienen porque sí, son deliberados. Ahí Sergio y Carlos comentaban respecto del programa de políticas alimentarias y su subejecución. Cuando vos subejecutás es porque sabés que vas a tener un resultado deliberado de no ejecutar el programa. Después, cuando ves las secuelas, sabés que el futuro de la patria va a hipotecar el crecimiento económico. O sea, vos sabés también que eso es deliberado. Cuando vos utilizás a la inflación para bajar el salario, sabiendo que si devaluás, si aumentás combustibles, si aplicás tarifazos, vas a tener inflación, es seguro que vas a tener pobreza. Pero eso lo sabe, es de manual, Rolo. Por eso digo que estos resultados, lejos de pobreza cero, yo te voy a mostrar ahora que son resultados buscados, deliberados. Lo que vimos en ese informe fue un resultado buscado por este gobierno. Mira, te lo voy a mostrar. Por supuesto dicen que no, que Rolo, pasaron cosas. ¿Qué te van a decir, Rolo? ¿Qué te van a decir? Mirá cómo te voy a mostrar que esto es deliberado. Porque la inflación fue un instrumento de ajuste. Es de manual. Mira, acá tenés en rojo la pobreza según la UCA. En verde, la pobreza según el INDEC. La pobreza de este gobierno, datos oficiales desde el 2016 hasta el día de hoy. Y ahí, en gris, tenés la inflación. Mirá, fíjate cómo copia la pobreza a la inflación. Claro, cuando querían ganar las elecciones, por allá por el año 2017, no devaluaron, no aplicaron tarifazos, generaron consumo. Y fíjate cómo bajaba la pobreza. Claro, después cuando se les escaparon los tarifazos... Por eso es que estamos hablando de un 40% de pobreza cuando se vuelve a disparar la inflación ahora en septiembre. No, tenés inflación, tenés devaluación, tenés aumento de tarifas y sobre todo tenés el 12 de agosto, cuando este muchacho se levantó mal dormido, que pasó el dólar de 45 a 60, porque ese día no hubo operaciones para ese golpe de mercado. Eso fue deliberado, que eso ya está en la justicia por suerte, ¿no? Pero eso va a generar, como te conté hace unos días, que muchos chicos no coman, no vayan al colegio, tengan que ir a laburar porque no alcanza la guita, ya lo contamos muchas veces. Pero lo que te estoy demostrando acá, Rolo, sí, que es calcada la curva. Esto es deliberado. Esto es deliberado. Ellos saben, cualquier economista sabe que si vos devaluás, aplicás tarifazo, se te dispara la inflación, se te dispara la pobreza. Por eso, yo lamento mucho, lejos, este informe duele mucho, yo provengo de esos barrios, lamento mucho y decirlo claramente, demostrarlo con números oficiales, que estos resultados son deliberados. La inflación, esta fue buscada para ajustar el salario de los trabajadores. Vos no pudiste flexibilizar a los trabajadores en el Congreso y lo hiciste con la inflación, Rolo. Sí, Fer. No, que acá dicen, bueno, estaba en 26, 27 cuando llegó el gobierno de Cambiemos. Ahora, de 26 a 40 hay 14 puntos. Pero es el 50% más de pobres, porque son 13 puntos en la mitad de 26. Es decir, que aumentaron en un 50% los pobres. En la capital, chequeado por la propia capital, por los datos de censo de la capital, a fines del 2018, la indigencia había pasado de 100.000 a 200.000. No sabemos cuánto hay hoy, pero es cierto que las calles de Buenos Aires se ven llenas de gente durmiendo en la calle. Lo que se cayeron del mapa. Es impactante, pero es muy impactante. Yo no lo vi... no sé, yo no recuerdo el 2001 haber visto semejante cantidad de familias durmiendo en la calle. Eso quizá es porque, así como dicen, se vienen a atender a los hospitales de la capital. Es cierto que muchos pobres se mandan a la capital porque tienen más posibilidad de conseguir aunque algo. sea de cirugiar. Claro, y de conseguir y que los asistan que en el conurbano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero si hay algo que comparto plenamente con Carlos, es que esto no es producto de una mala gestión. Esto no es producto de torpeza de gestión, esto no es producto del ensayo y error, como decían al comienzo de la gestión del gobierno de Macri, sobre todo los CEOs como Aranguren. Este gobierno vino a hacer exactamente esto. Este gobierno vino a bajar el salario, vino a dolarizar las tarifas, vino a implementar un modelo especulativo para que se sigan beneficiando. ¿Y pensaban que les iba a ir bien? Que claro,
le fue bien. Este gobierno fue exitoso. Pensar que este gobierno... En las elecciones no le fue bien. Pensar que este gobierno fracasó, para mí, y lo digo a título personal, no, este gobierno es exitoso. Gobernar significa representar intereses. Y este gobierno representa los intereses de aquellos pequeños grupos que se han beneficiado claramente con todas estas políticas de ajuste, de dolarización y de dar vuelta la distribución de la sociedad. Pocos grupos, porque hay grupos industriales a los que lo cagaron. Pero no representan los intereses de este gobierno. Este gobierno gestionó y transformó a la Argentina para que los mismos grupos poderosos económicos se vean beneficiados. Por eso este gobierno fue exitoso. Y lo dijimos en plena campaña hace 4 años. Decíamos que iban a devaluar, cuando le decíamos, mire, si un presidente entiende que la competitividad de una empresa pasa por el salario del trabajador, claramente que cuando sea presidente lo primero que va a hacer es bajar el salario del trabajador. No es que teníamos la bola de cristal, sino que sabíamos exactamente qué intereses representan. Bueno, entonces ya está el desastre, ya tenemos la foto del desastre. ¿Cómo hay que intervenir de manera inteligente? Bueno, en lo urgente. En lo urgente, digo, más allá de lo que se apruebe esta ley, hay que reactivar la economía. Y las políticas sociales, como decía Sergio... Pero eso es la economía. Pero voten, el 10 de diciembre, si asume Alberto, tiene un incendio social. Pero es muy distinta la situación de hoy con respecto al 2002. La gente, cuando vos le haces un reportaje, lo que te pide es trabajo. Y se ha capacitado durante muchos años. Nosotros cuando agarramos el ministerio, hacía más de una década que había familias que no habían visto, y chicos que no habían visto trabajar a 1 o 2 generaciones. Hoy te piden trabajo. Entonces, si vos le das un impulso a la economía, las políticas sociales tienen que ser un puente para la pequeña y mediana empresa a través de cooperativas, y la pequeña y mediana empresa tiene que ser un puente para las grandes empresas. Entonces, digo, si nosotros tenemos una deuda externa y tenemos una deuda interna... Pero esta gente para pagar, que sabe hacer pocas cosas... No es mentira que sabe hacer pocas cosas. Saben hacer muchas cosas. Las empresas te dicen que hay poca gente capacitada. Hay gente que está trabajando en YPF, hay gente que se han capacitado en oficio según lo que querían hacer. Digo, hay soldadores, hay gente que hace conexión de electricidad, agua, cloaca... el agua más trabajo, el cloaca, o sea que han hecho viviendas. Tienen algún grado de oficio. Se hicieron 147 polos productivos y 3 parques industriales se hicieron con Argentina Trabaja. Y con el Ellas Hacen, de las 100.000 mujeres, 70.000 terminaron la primaria, la secundaria o la universidad. Entonces no es que no tienen capacitación, hay que darle las herramientas como se le habían dado y darle la oportunidad. No se le está dando la oportunidad. ¿Por qué? Si la pequeña y mediana empresa se funde, dejan empleados, entonces digo, hablando mal, el derrame ese bendito que hablan, ese derrame hace que los grupos más vulnerables le pase esto, que tienen que recurrir a un plan para comer. Y hay algo más triste. Cuando uno mira esas imágenes, son imágenes que uno pensaba que nunca más la iba a volver a ver. ¿Y por qué no las iba a volver a ver nunca más? Porque así como transformamos los planes sociales al mundo del trabajo, todos esos comedores, que creo que si no me acuerdo eran casi 90.000 y pico en todo el país, los transformamos en centros culturales y fundamentalmente en centros de capacitación, donde se capacitaron fundamentalmente todos aquellos que tenían planes para insertarse al mundo del trabajo, donde los gremios fueron esencial, gremios como la UOCRA, gremios como la UOM, donde en esos comedores, donde antes la gente iba a pedir trabajo, a pedir comida, ahora se iban a capacitar. Yo le voy a dar un ejemplo de la escuela de donde yo vivo, en Lima. En Lima teníamos una escuela técnica. ¿Sabe lo que hacía la escuela técnica? Criaba conejos para darle a los vecinos para que coman. Durante nuestra gestión, en vez de conejos, formábamos técnicos en electricidad nuclear. ¿Sabe que ahí en Lima está Atucha 1 y Atucha 2? Fíjese la transformación. Ese colegio pasó de criar conejos a formar técnicos en energía nuclear. ¿Y consiguieron laburo? No solamente consiguieron trabajo, sino que se amplió, se hizo terciario, fue uno de los colegios modelo en materia nuclear
y hoy está volviendo a repartir comida. Esas son las imágenes que no queremos volver a ver más. El otro día iba a una sesión en La Plata, atravesaba la plaza central de La Plata y nuevamente veía el Club del Trueque. Imágenes que pensé que nunca más. Pero ustedes se íbamos a fueron volver a ver. con un nivel de pobreza. Hubo una pobreza dura que no lograron permear. No, bueno, pero digo... Pero que la pobreza no se soluciona. Después se a la empeoró, noche. digo. Estamos todos de acuerdo que empeoró. No, pero digo, si tampoco vos veníamos del bajás paraíso. en 10 años un nivel de un 20% de la pobreza, en 20 años hubiésemos dejado... Ojo, hay una pobreza cero no existe. Vamos a ser sinceros, no existe. Mucho menos en América Latina. Quizás hay una pobreza estructural que te cuesta mucho más, que es parte, digo, de la indigencia continuada. Ahora, si vos bajás en un ritmo de un 15, un 20% cada 10 años, en 20 años vos hubiese tenido un indicador de pobreza de 4 o 5%. Sí. En cualquier caso, lo que se les criticaba a ustedes, comparado con lo que hizo el gobierno, porque aumentó... Claramente que las críticas eran críticas que estaban totalmente fundadas para permeabilizar el inconsciente colectivo de la sociedad y así llegar al resultado que nadie podía creer hace 4 años. Pero lo concreto es que las políticas públicas son políticas públicas que son integradas e integrales. ¿Qué quiere decir? Las políticas es como un gran tren que se va avanzando todo en conjunto. Si usted no crea empleo, no puede conseguir trabajo. Si no capacita, no puede crear empleo. Si no tiene... mire, ayer lo escuchaba a Trump. Fíjese Trump, una de las personas que se encargó permanentemente de felicitar a Macri por los logros hechos, por todo lo que hizo. Cuando Trump ayer le pedía a la Reserva Federal que baje la tasa de crédito a 0. Y acá la tenemos 80 puntos. Trump que le felicitaba a Macri porque abrió las exportaciones y él quiso la cierra. A Trump que felicitaba a Macri porque sacó los subsidios y ¿qué hace Estados Unidos? Cobra subsidio. Da subsidios. ¿Cuál fue el resultado? Nuestra economía se destruyó y por primera vez en 50 años en Estados Unidos creció la economía. Entonces, fíjese las paradojas del mundo y además cómo la información se transfiere para generar un cuadro psicológico colectivo. Trump nos felicitaba haciendo exactamente todo lo contrario. Sí, Juan. Ahí lo escuchaba Sergio, ¿no? Claramente, yo me acuerdo que cuando era chico a eso se le llamaba lamebotas, ¿no? Porque el resultado calamitoso de la economía argentina solamente tiene explicación que a Estados Unidos le vaya muy bien. Mirá este resultado, porque yo digo, es tan calamitoso por lo deliberado. La economía de Mauricio Macri en estos 45 meses, y va a terminar el gobierno, con 5 puntos de caída de riqueza de todos los argentinos, cuando los países como Argentina necesitan crecer 2 puntos. Del 2003 al 2015 Argentina duplicó su PBI. Sí, y cuando los países de la región crecieron. Cuando no estamos hablando del primer mundo. Y desde el 15 a hoy vamos a perder 5 puntos. Mirá, el empleo privado. Argentina va a haber perdido 500.000 puestos de trabajo cuando necesita generar 200.000, que son los chicos que terminan el colegio. Va a haber perdido, no generó los 200.000 y va a haber perdido 500.000 puestos de trabajo. Mirá, todo lo que tenía que subir, bajó. Y lo que tenía que bajar, como la inflación, vamos a terminar el gobierno de Mauricio Macri, esa incapacidad de gobernar, con 300% de inflación. Algo que vos comprabas con 100 pesos. En el 2015 te va a salir por lo menos 400 mangos. Y bueno, vos decís, bueno, todo esto es una calamidad. Pero si encima llovido, mojado, con una deuda de 180.000 millones de dólares. Te digo, y con vencimientos ahora nomás, ni bien asuman. Más allá de las secuelas que hablaba Sergio recién, de los chicos que no van a tener la capacidad suficiente para generar patria, crecimiento económico, los chicos esos van a tener que pagar esta deuda que inclusive un muchacho que se nos rió en el Congreso, que pasaba papelitos, tomó deuda a 100 años. Yo me acuerdo de Caputo y me quiero matar, me agarro de la cabeza. Es terrible, Rolo. Sí, el otro día, reperfilarla de 100 años es difícil, porque nadie vive 200 años. Antes se llamaba default, se llama reperfilar. Antes a la corrupción se decía corrupción, ahora se llama conflicto de intereses. Claramente este gobierno adapta su vocabulario a su conveniencia. Pero el otro día estaba hablando con un analista internacional extranjero muy capacitado, dice, la Argentina es el único país en el mundo, el único que revirtió todos sus números. ¿Qué quiere decir? Que todas las estadísticas, todos aquellos indicadores que tienen que ir para arriba, Argentina los llevó para abajo. Y todos los indicadores que deberían ir para abajo, Argentina los llevó para arriba. Es el único caso en el mundo donde el 100% de sus indicadores están revertidos. Bueno, y el gobierno pensó que le iba a ir bien en las elecciones solamente hablando mal de Cristina.
que con eso alcanzaba. Yo creo que el gobierno lo único que piensa es en cómo defender sus intereses y en ese camino siguió. Fíjese que nosotros, después de las PASO, como bien dijo Carlos, el presidente en una forma de castigar al pueblo argentino porque no lo votó, dejó que se escapara el dólar, y que se escape el dólar significa devaluación, la devaluación significa más pobreza, pero más allá de todo eso, ¿quién está bancando este ajuste o esta forma de transferir? ¿Se transfirieron recursos de los sectores económicos, de las energéticas, para subsidiar la pobreza de hoy? No, al revés. Al revés. Entonces, lo que no se ha hecho es cambiar el circuito de la transferencia económica. No, yo la pregunta que le quiero hacer tiene que ver con la posibilidad de un aceleramiento de la crisis, ¿no? Porque mucho de lo que está pasando en este programa se viene viendo hace 2 años con total claridad, y en otros lados decían, qué sorpresa que hay. Yo no veo ninguna sorpresa. Acá se vienen contando cosas que en otro lado no se decían. Pero también hay que pensar que en el 2013, siendo un momento bastante más tranquilo de la Argentina, hubo una escalada en diciembre en Córdoba, en Chaco, hubo varios lugares donde hubo la gente que se acercó a los supermercados, un acuartelamiento policial. Se dio una coyuntura que hubo como entre 13 y 18 muertos. Y ustedes estaban gobernando. Sí, claro. Y bueno, por eso estoy en capacidad de decirle que todo tenía que ver con una causa política. Todo eso era maniobras políticas. ¿Cómo? Perdón. Que no quedó claramente expuesto decir, bueno, mire, acá esta gente lo hizo a propósito, están presos y nadie lo va a... Están procesados, detenidos sí. en muchos casos. En Córdoba, en Entre Ríos, la policía que actuó en esos saqueos están presa. Bien, por eso, ¿se puede dar en este caldo de cultivo y este aceleramiento de la crisis, la suba del dólar, la posibilidad de que aumente el hambre rápidamente, puede darse una coyuntura de esa naturaleza? O te la pregunta al revés, ¿cómo hacer para que no haya saqueos en diciembre? Pero la verdad es que yo no hago futurología, pero lo que sí sé que esta crisis es peor que la que hemos vivido en el 2001. ¿Por qué? Y cuando digo que es peor, lo digo desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Cuando lo digo desde el punto de vista objetivo, creo que Carlos Enrique puede hablar de la macroeconomía, y hoy macroeconómicamente el país está en peor posición que en el 2001. Pero desde lo subjetivo, la crisis del 2001 fue una crisis crónica. La crisis crónica le permite adaptarse a la sociedad. Fue más lenta. Es una crisis aguda. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjese, la persona adulta, la persona mayor, el viejito que sufre durante muchos años dolor de espalda, como es crónico, va encontrando su posición antiálgica, sabe cómo ir moviéndose a través de los años, busca su posición antiálgica. Aquel que un día a la mañana se levanta con dolor de espalda queda duro, queda inmóvil. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de adaptación. ¿Qué es lo que va a generar esta crisis? No hay capacidad de adaptación de la sociedad a este tremendo impacto económico con repercusiones. Se ve en la social. clase media. Nosotros estamos hablando de la clase que se quedó sin comida, pero se ven también en la Pero clase vuelvo a media. repetir, esta crisis que ha sido agudo va a impedir un proceso de adaptación de la sociedad. Por eso es imperioso el 10 de diciembre cambiar no solamente el modelo económico, cambiar el modelo redistributivo y por sobre todas las cosas un Estado presente. Porque nada se puede hacer sin un Estado presente. ¿Cómo hacer para que no haya saqueos en diciembre? No, yo creo que me parece que Sea quien sea el la gobierno. PASO generó una esperanza en la gente. Y sabiendo que la responsabilidad que se está tomando Alberto, Cristina y todo el Frente de Todos, a la gente le está dando una esperanza. Yo eso creo que va a ser muy importante para llegar a diciembre. Nosotros queremos que llegue en paz, porque sabemos cómo revertir la situación y con la responsabilidad del caso sabemos también que agarramos un país muy difícil, como dice Sergio, pero si en un momento se pudo dar vuelta, hoy también nosotros estamos confiados en un gran acuerdo social, digo, de empresarios, CGT, iglesias y todos los sectores, para volver a reactivar la economía, y creo que la situación de la gente hoy, a pesar de la crisis, tiene una esperanza que hasta antes de las PASO no la tenía. Nosotros les veníamos contando que mientras se analiza esto, que es
el malgasto y la manera en la cual se fue empobreciendo la gente. Uno comprueba y se empieza a ver ahora en causas judiciales, no porque lo digamos nosotros, empiezan a avanzar las investigaciones judiciales sobre la manera en que se despilfarró la guita para favorecer a los grupos económicos de los amigos. También les contamos hace poco que hay una causa que se está investigando por cómo el gobierno aumentó los peajes de la autopista del Sol y de la autopista panamericana, digamos, aumentó los peajes deliberadamente y le pagó 500 millones de dólares a los concesionarios por una especie de juicio inventado que habían metido. Les pagaron sin chistar 500 millones de dólares, después les aumentó los peajes de tal manera y después el grupo Macri termina vendiendo las acciones a un precio bárbaro. Hicieron un negocio espléndido. Esto en una parte de los peajes. Ahora Guillermo Ditch, ministro de Transporte, y Javier Iguacel, que fue el titular de Vialidad, están imputados por otra causa en la cual permitieron que las empresas concesionarias de varias rutas siguieran cobrando peajes y siguieran cobrando certificado de obra, mucha plata, 30.000 millones de pesos, 30.000 millones de mangos, lo siguieran cobrando pese a que tenían los contratos de concesión vencidos. O sea, un milagro que solamente sucede en la Argentina. El mismo gobierno que nos hablaba de seguridad jurídica permitió que las empresas con contrato vencido siguieran facturando, cobrando el peaje y cobrando las obras. Allá lo tengo en la otra mesa, Fabián Catanzaro del Sindicato de Vialidad. ¿Me explicás este milagro argentino? Bueno, la verdad que es muy difícil hablar después del contexto en el que estamos hablando y de estos montos obscenos que nos pasa acá en Vialidad. La verdad que sí, o sea, es como se plantea, Vialidad Nacional, se vencían las concesiones en el 2017, a partir de eso la administración a través de la resolución 811 decide prorrogar al referéndum del Ministerio de Transporte estas concesiones, perdiendo la posibilidad de llamar una nueva licitación y que el Estado Nacional pueda tener algún cierto grado de beneficio, prorrogándolas automáticamente, incurriendo en una falta, digamos, grave que no es, justamente, es no llamar un proceso licitatorio en 7 corredores viales. Justamente estos corredores viales son los que tienen las cabinas de peaje y cobran estos certificados de obra. Pero ¿por qué no llamaron a la licitación? No, bueno, supuestamente y en teoría y nuestra lectura la que es que justamente no podemos sacarla desde el lado de dejarla de ver por fuera de la participación público-privada. Estas concesiones iban a pasar al ámbito de la participación público-privada y ahí es donde estaba todavía aún la tajada más grande. Porque esto no podemos decir que es la punta del iceberg porque por los montos y por la gravedad del hecho no lo es, pero sí podemos encontrar y vamos a encontrar una sucesión de malversación de fondos. El sistema de participación público-privada lo que hacía era quintuplicar los valores. A ver si podemos organizar la cadena. Sí. Estamos hablando de economía que retrocedió, presupuestos estatales que se ajustaron, pero cuando hubo que dilapidar la plata para los empresarios amigos, ahí no hubo ajuste. Explícame, Juan Pablo, cómo fue lo de los contratos de concesión. Sí, acá lo que sucede es lo siguiente. Tenés un momento muy particular en el que se plantea la demanda en el CIADI a la que vos hiciste referencia, que es el 7 de diciembre del 2015, ¿sí? Apenas unos días antes de que asuma el nuevo gobierno. Una empresa de la que Macri era accionista, el grupo Macri, aunque era un accionista minoritario, sí, se presenta al CIADI, que es un tribunal internacional, y pide un resarcimiento por los años anteriores que nunca había reclamado nada. Claro, exacto. Y hay una cercanía temporal entre el momento en el que Macri vende acciones de esa empresa y que justamente Dietrich reconoce esta deuda, que son 500 de una, digamos, de la que sería el acceso norte, y 247 del acceso, perdón, al revés, oeste y 247 del acceso norte. O sea que encima son 747 millones de dólares. Sí, 747. ¿Y se los pagaron? Yo entiendo que se los deben haber pagado o deben estar en un plan de pagos. ¿Sí? Sí. Digo, esta deuda fue reconocida y además fue ampliada la concesión hasta el 2030, como bien decía, sin ninguna licitación, sin nada. Y aparte, ¿sí? aparte son insaciables. Fíjese lo que hablábamos recién, lo que significa gobernar y representar intereses. Este gobierno, a pesar de haber hecho todo eso con los peajes, yo le voy a dar un ejemplo del ciudadano de a pie. Yo vivo en Lima. Lima queda en la ruta 9, kilómetro 100. En el kilómetro 100 ¿cuánto paga el peaje? En el kilómetro 100 está el acceso a Lima. Y tenemos el peaje en el kilómetro 97. Nosotros teníamos un convenio, el gobierno nacional había reconocido que todos aquellos habitantes de Lima tenían el derecho a pasar el peaje. ¿Por qué? Porque el peaje divide en nuestro distrito. Nosotros tenemos que ir al hospital en Zárate, a la escuela en Zárate. Pasa lo mismo en Chascomús. Bueno,
¿Qué hizo este gobierno? No solo, como es insaciable, la voracidad de los empresarios es insaciable, no solamente manoteó de donde pudo del Estado, sino también perjudicó a los vecinos de Lima quitándole el beneficio a pasar gratuitamente. Yo para ir y venir y hacer 3 kilómetros tengo que pagar 80 pesos para ir a Zárate y 80 pesos para volver. 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de vuelta. Y así con todos los Sin habitantes camino de Lima. alternativo. Esto es representar intereses. Por eso digo, este es un gobierno exitoso. Ha representado. Pero se eso ha es un ganado- capitalismo. Este presidente se ha ganado la medalla dorada al mejor empleado de estos 4 años porque representó como nunca nadie los intereses de los grandes poderosos en desmedro de los intereses de los ciudadanos Pero a pie. eso no es capitalismo de libre mercado, es cazar en el zoológico. Tenés No, no. a los tipos cautivos y le cobrás si le cobrás. Eso se llama ser insaciable, porque además de toda esta maniobra, el gobierno nacional autorizó a los peajes a que, por ejemplo, en nuestro caso, los vecinos de Lima tengamos que marchar todos los sábados y domingos al peaje en reclamo. Hace como 4 meses que estamos reclamando que nos habiliten a pasar sin pagar. ¿Por qué? Porque para ir una persona que vive en Lima va 3-4 veces por día a Zárate. ¿Cuál es tu impresión? ¿Las causas contra Iguacel y contra Dietrich son serias? O sea, ¿son serias o las están haciendo los fiscales para hacer jueguito? No, sin duda que son serias porque justamente se amplía una concesión por una resolución simple donde el ministro de Transporte jamás intervino y se otorgó esto. Y en lo de Ausol, ¿cuál es el tema? Macri se excusa de participar en el decreto por el conflicto de intereses, así como plantea Laura Alonso, y firma la vicepresidenta la prórroga de estos contratos. Y el negocio es, esos 700 millones se tendrían que recuperar en esa prórroga hasta el 2030, o si se recupera antes. Ahora, en ese contrato, no solamente pasa esta situación que describen, sino que pasa también en la cuestión de las barreras que en la hora pico que no se levantan más. Y no solamente eso, sino de que también están subvencionados. Vos tenés garantizado X cantidad de autos por día, y si no pasan, el Estado Nacional los tiene que subvencionar. Entonces es un negocio redondo, es riesgo cero. En ningún lado del mundo existe un negocio de riesgo cero, y más con los niveles de recaudación obras no que hacen tiene. nunca. No, y justamente. Las obras tampoco las hacen. La denuncia está hecha por diputados. Incluso hay un detalle relacionado con esta negociación. El primer procurador del Tesoro que nombran, que es Carlos Balbín, se opone a aceptar este reconocimiento de deuda y esta prórroga. Y Es el que echaron. Y lo vuela. Lo echaron por eso también. Ahora, hablando de conflicto de intereses, ¿qué pasó esta semana con el correo? Porque el título era inquietante, que le intervinieron la empresa del correo argentino a la empresa al grupo Macri. Sí, en el correo tenés 2 cosas corriendo en paralelo, ¿sí? Por un lado, lo que es el juicio comercial, el concurso preventivo, que es donde nombran un coadministrador, ¿sí? Que no es una intervención total. ¿Por qué? Básicamente porque el correo no estaba brindando la información que... O sea, le escondió los papeles. Sí, sí. O sea, le intervinieron a la empresa del correo por esconder los papeles. Exactamente. A su vez vos tenés un acuerdo que propone el correo, que acepta el Estado argentino, que es claramente en detrimento de los intereses del Estado argentino. Anteriormente la ley de concursos y quiebras establecía que una propuesta de acuerdo no podía ser inferior al 40% de capital. Eso se modificó hace unos cuantos años y cada vez vemos, digamos, ofertas en concursos preventivos más miserables, y como vos necesitas lograr mayorías de capitales y de personas que acepten esa oferta, cuando vos lo lográs, bueno, digamos, muchas veces lo que sucede es que hay acuerdos por debajo de la mesa para juntar esas mayorías necesarias y perjudicar a todos los demás acreedores. Y esto fue lo que pasó en correo. Esto es lo que se está investigando en correo. Entonces, por un lado, va una denuncia. ¿A futuro puede complicar a Macri cuando se vaya a la presidencia? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque vos tenés justamente, por un lado, la investigación ahí firmó penal. la investigación del juzgado del hijo y investigación investiga si Aguad y otros funcionarios firmaron para favorecer al grupo Macri. Exactamente, exactamente. No, además, Eso lo que corre tiene por a un lado favor, y el- lo que tiene a favor es que el monto es tan grande que, bien interpretado, la plata que deben podría poner en serio riesgo al grupo Macri. Porque según cómo se interprete, la cantidad de años que hicieron dormir la causa, que también es responsabilidad del gobierno anterior, porque ¿hace cuánto? Como 15 años que está durmiendo esto. Y ahora dicen, sí, usted debe todo este monto y se lo hacen poner sobre la mano. Todo concurso preventivo es
te diría, el más complejo de los juicios, por lo menos de los comerciales, ¿sí? Vos tenés solamente dos tipos de procesos universales. Las sucesiones y los concursos y las quiebras, ¿sí? Donde llamás a todos los acreedores y deudores de una persona o de una empresa. Los concursos, naturalmente, cuando son, digamos, de grandes empresas, se tornan complejos. Lamentablemente... Imagínate este. Sí, bueno. por supuesto. Digo, lamentablemente eso no escapa a la normalidad de concursos preventivos de grandes empresas en nuestro país, ¿sí? Ahora, si después además la le escondían los papeles... Está bien, pero después la aceptación de una propuesta de pago que es realmente irrisoria respecto de la deuda, bueno, ahí es donde ya entramos en el ¿Cómo tema te imaginas a los funcionarios desfilando por tribunales después de esto? Mire, la verdad que nuestra preocupación es cómo... O sea, se va a pasar... Nuestra única preocupación es cómo revertimos esta situación rápidamente a partir del 10 de diciembre. Cuando digo nuestra preocupación es Fernández, Axel Kicillof en la provincia con Verónica Magario y ver cómo de manera rápida se puede revertir Bernie, esta pero situación. está bien que alguien pague algo, porque Bueno, si no pero usted lo eso- acomoda mire, de nuevo y en 4 años en otro desastre pero por eso semejante. le digo, No, si usted, alguien- el señor Graña me hizo una pregunta. Yo digo, nuestra preocupación y obsesión es cómo sacamos a la Argentina a partir del 10 de diciembre. Que de esto se encargue la justicia. Y ojalá que a partir del 10 de diciembre no solamente cambie el gobierno, sino que también cambie estructuralmente la justicia, ¿no? Que hoy cuando uno hace una encuesta en toda la sociedad, el organismo con menos credibilidad y con mayor sospecha de corrupción, por sobre todas las cosas, cuando hablamos de corrupción no hablamos de plata, sino también corrupción ética y moral, está dado en la justicia. Así que la justicia se encargue de resolver los problemas de la justicia y que el gobierno se encargue de resolverle los problemas a la gente que le ha causado este gobierno durante estos 4 años. Y estoy totalmente convencido que Alberto lo va a hacer porque tiene vocación, por sobre todas las cosas, tiene compromiso, tiene sensibilidad, pero lo que tiene, que es indiscutible, la experiencia de haberlo hecho. Vos que firmaste varias denuncias de corrupción y que terminaron en Comodoro Pi, ¿pensás que alguna de estas va a prosperar? ¿Ves alguna grave? Yo firmé de las autopistas. Y yo creo que la autopista va avanzando y no tienen cómo justificar, como lo decía bien el doctor, no tienen forma de justificar ese pago y la del correo también. Además, lo raro es que es directamente Grupo Macri. Sí, por o sea, eso que no es que le pagó, algún tercero... lo vendió y le aumentó los peajes, y como decía el compañero, se le reasegura un pase diario de tanta cantidad de autos y si no pasa, eso lo subsidia el Estado. Por Cuando eso la el subsidio denuncia para penal. este gobierno hace 4 años era una mala palabra, ¿no es cierto? Y el caso del correo también se le está complicando porque entró en el concurso con un plan de pagos, con una tasa de interés del 5% y hace 4 meses que no pagan. Son 317.000 millones, me parece, que debe el correo al Estado. Y ya entraría en un grado ante el Banco Central que le puede perjudicar mucho al Grupo Macri. Claro, pero los conflictos de intereses en general en la Argentina era... Cuando vos te das la mano del mismo lado del mostrador. Claro, esto es lo que te digo, que en Porque general yo te siempre había un tercero. Yo te saludo del otro lado. Ahora, cuando vos tenés un conflicto de intereses, te da la mano del mismo Esto es lado. lo raro, Entonces, juez y parte. es la primera vez que hay un gobierno con un grupo empresario que es el mismo y ni siquiera tomaron los recaudos para disimularlo. No, pero al contrario, digo, me parece que cuando salieron la reparación histórica, lo único que hizo fue el blanqueo de capitales a los familiares, que nosotros no habíamos negado en la ley. Sí, salió programado por decreto. Por decreto, por eso digo, todos los caminos conducen a... Lo mismo pasó con los parques eólicos. Bueno, los parques Claro, eólicos otra es vez, otro tema. y directamente llevan Es al otro grupo. tema los parques eólicos. Porque uno puede decir, bueno, favoreció un amigo, favoreció un coso y podés discutirlo, pero en este caso es directamente, es presidente de grupo, incluso con el mismo apellido. Bueno, pero le dio una alegría a Carlitos Teve, que le hicieron después le hicieron la serie que tiene, todo. Le dieron una alegría a Carlitos Teve que dejó de ver los pobres de Formosa. ¿Usted se acuerda que él descubría pobres de Formosa? Ahora no ve pobre por ningún lado, Teve. Está muy contento con el parque eólico. Muchachos, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos. Y vamos a continuar con los milagros argentinos, porque se supone que los puertos son lugares para reactivar la economía, ¿no? Entonces ustedes van a ver ahora en qué se ha convertido el puerto de Mar del Plata. Un lugar que tenía que ser un lugar para sacar los productos argentinos, para sacar la línea de pescado que la tienen que traer acá para poder exportarla, la tienen que traer a Mar del Plata a Buenos Aires, no puede salir por el puerto de Mar del Plata.
¿Por qué, se preguntarán ustedes, por qué el puerto de Mar del Plata no puede funcionar como un lugar, como un motor, como una boca de expendio de exportaciones argentinas? No solo porque la Argentina produce cada vez menos, sino porque además el puerto se ha convertido en un cementerio de barcos abandonados. Estamos en el puerto de Mar del Plata. Uno imagina que el puerto de Mar del Plata es un lugar con mucha actividad. Bueno, no, la verdad que no. Es un lugar que se ha convertido sobre todo en un cementerio de barcos. Vean lo que es esto. Y este es solamente uno de los 56 barcos que hay muertos, tirados, olvidados en el cementerio del Mar del Plata. Explícame por qué hay tanto quilombo en el puerto, por qué hay filas y filas de buques así estacionados. Y tenemos muchos barcos abandonados. Hay 50 y pico de barcos abandonados acá. Bueno, son barcos que le sacaron los permisos y lo van dejando y bueno. Pero a ver, vos dejás un auto tirado en la calle, viene una grúa y te lo remolca. Sí, bueno, acá en eso no pasa. ¿Vos que conocés otros puertos del mundo? ¿Es normal que un puerto esté así? No, esto no es normal. No, esto es un caso único. No, este es un caso único. Vean los años que hace que este barco está acá, que tiene plantas, le han crecido plantas. Un lugar de amarre en un puerto es algo muy codiciado. Por eso es que esto es de una ineficiencia increíble. ¿De qué años son estos buques? Y tenemos buques variados, tenemos buques que están desde el año 2005, por ejemplo los que están allá atrás, María Luisa, esos buques están desde el año 2005. Tenemos Charpesca que está acá desde el año 2006. Saquen la cuenta conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 7 barcos puestos en hilera, en séptima fila sería si lo queremos traducir a las palabras del estacionamiento urbano. Y ahí están, y ahí van quedando, claro. Imagínense que los barcos que tienen que entrar tienen muy poco margen de maniobra. Acá tenés que hacer malabares para sacar un barco que salga a pescar. Para sacar un barco, por un ejemplo, de acá, de la quinta andana, un barco que está en la primera andana, vos tenés que 2, 4, 6, 8, ahí tenés 8 barcos. ¿Cómo hacés? Claro. Tenés 8 barcos, no podés salir fácilmente. En términos ambientales, ¿qué provoca esto? Estos buques son todos de la década del 50, en su mayoría construidos en España. En España durante el siglo XX se construía, era muy genérico lo que es el amianto para aislante térmico, aislante eléctrico, todo lo que es ese tipo de cosas, digamos. Y el amianto se prohibió en España recién en el año 2002. Y estos buques son todos de la década del 50, 60 a lo sumo. Por lo cual están llenos de amianto, nunca se descontaminaron. Este cementerio de barco además es una fuente de contaminación. Es un peligro ambiental total. Un barco abandonado debería tener un sereno, debería tener personal de seguridad. Y acá no hay nada, muchachos. Vean lo que es esto. Tenemos que andar caminando con cuidado, porque si no, nos vamos muy para abajo. Miren el desastre que es esto. Mira, estamos en la tercera hilera de barcos, se llama tercera andana. El depósito de basura, ¿qué es esto? El depósito de basura que hay acá. Está complicado caminar por acá porque... Y ahí se ve un barco hundido. Ya directamente hundido. Ese barco hundido es responsabilidad de la provincia. Ese debería ser... Ese buque ya es propiedad del Estado. Que venga y se encargue de sacarlo. Exacto, ese buque es propiedad del Estado. Este no. Este buque... Este todavía le falta un poquito. Pero si vos sos el dueño del buque y vos no querés pagar por el desguace, ¿te conviene hundirlo y que se haga cargo el Estado? Claramente. Es un paisaje absolutamente fantasma. Es un paisaje de... En cualquier momento aparecen los fantasmas por ahí, los esqueletos de los piratas. ¿Esto habrá sido la cabina del
del timonel. Mirá. En cualquier momento nos vamos para abajo. Aquí tienen, hay 1, 2, 3 barcos hundidos. Este está bien escorado, este está, si uno lo mira bien, se ve que está hundido. El agua está toda contaminada, porque esto hace años que están acá, hace por lo menos 10 años cada uno que están acá, y el agua ya se contaminó con metales. Aún así, siguen andando por acá adentro los lobos marinos. Se escucha el resoplido de los lobos marinos. Seguramente va a aparecer alguno en un momento. A ver, ¿cómo se llega a estos disparates? Bueno, una cantidad de conflictos de intereses. Cada uno de esos barcos, a los que alguna vez fueron los dueños de los barcos, les conviene que se hundan. Les conviene que se hundan porque una vez que se hunden es responsabilidad de la provincia mandarlos al desguace. Varios de esos barcos que están ahí tienen un permiso de pesca vigente, ¿sí? Pero ese permiso de pesca fue transferido a otros barcos más nuevos, mejores, que ni siquiera están en Mar del Plata, a lo mejor están en Chubut, pero tienen el permiso de pesca y ahí van quedando los barcos. Porque total, el bobo del Estado finalmente va a ser el que, o sea, todos nosotros vamos a hacer lo que terminemos garpando el desguace de los barcos algún día. Mientras tanto, el puerto se convierte en algo ineficiente. Un barco que tiene que estacionar, ¿sí?, para bajar su carga, ya sea un barco pesquero o un barco de cualquier otro tipo de carga que tiene que estacionar en el puerto de Mar del Plata, muchas veces tiene que esperar a que corran los 8 barcos y le tiene que pagar a 2 o 3 remolcadores para que corran los 8 barcos, estacionar, le vuelven a poner los 8 barcos al lado. Una vez que descargó su carga para volver a salir, tiene que volver a sacar los 8 barcos y todo eso es una fortuna de remolcadores. Este es el nivel de ineficiencia y disparate. La gente que entiende un poquito de puerto nos contaba que es un caso único en el mundo. Digamos que un puerto tenga más barcos estacionados, abandonados, que barcos operando ahí mismo. ¿Qué es lo que dice el Consejo? Porque el puerto de Mar del Plata, después de las modificaciones que hizo Menem a la ley de puertos, allá por los 90, los puertos de la provincia de Buenos Aires y los puertos de las provincias en general, aquellas provincias que tienen puertos, son administrados por consorcios provinciales. Hay puertos privados y hay puertos provinciales. El puerto de Mar del Plata está manejado por un consorcio provincial. Tiene un interventor designado por la gobernabilidad y tiene un montón de miembros que están ahí en ese consorcio. Eso es como una empresa provincial. ¿Qué es lo que dice el consorcio de puertos? Que bueno, que sí, que los barcos tienen un plan para desguace, pero hace 3 años que no se mueve ni un solo barco. En algún momento van a subirlos ahí a un lugar de la Armada, de la base naval al lado, la base del famoso Ara San Juan. Van a subir a los barcos ahí y los van a empezar a desguazar, pero todo esto se toma su tiempo, Mientras tanto, ¿quiénes son los que hacen negocio? Los remolcadores. Y además, los tipos que tienen los barcos ahí estacionados, abandonados, le pagan al puerto una plata por tenerlo estacionado, que es casi el equivalente que una cochera en Buenos Aires. O sea, fíjense el nivel de ineficiencia. Se paga tan poco por tener el barco ahí tirado que a las empresas les conviene dejar el barco tirado ahí, especular con que un día se hunda y total, pagamos todos nosotros el desguace del barquito. Ahí tienen. Estas son las explicaciones de por qué el puerto de Mar del Plata se convirtió en un cementerio de barcos. Ahí lo tengo a Juan Enrique mientras va contando plata. Yo voy a hacer la palabra al señor Intigal para que me va a contar acerca de Promolandia, porque mientras suben los precios, tenemos las promociones. Y entonces, ¿cuánto valen las cosas? Qué pregunta, Rolo. Traje unas placas, ¿no? Esto es un lío porque, viste, cuando vos mostrás marcas te metés en líos, ¿no? Pero estas cosas las hemos visto todos. Sí, viste que hoy vos abrís el teléfono y te enterás de que, por ejemplo, la segunda... Mirá lo que son estas aberraciones. 35%, 70%, 80%. Esto es totalmente común. 2 por Ahora, los 1, precios no 3 bajan. por 2. Pará, acá viene un punto.
Yo le quería pedir, le puedo pedir permiso de copyright al señor Juan Enrique, si podemos ir a la placa, a la primera placa que mostró Juan, esa placa que nos mostraba el tema de la pobreza. Vos fijate que si decís... Relacionada con la inflación, ¿eh? Claro, pero más allá de eso, si vos decís 35 menos 34,5 da medio, es claro que la pobreza no subió un 0,5%. O sea, las mediciones siguen siendo medio desastre. Yo que me dedico a estas cuestiones, me gusta, vos sabés que estudié cine, entre otras cosas, y me gusta todo lo comercial, noto lo siguiente, que es que no saben cómo contabilizar los precios. ¿Por qué? Porque hoy los precios son eufemismos. Es la plata que te pueden sacar del bolsillo. ¿De dónde sale la medición de pobreza? ¿Sí? De cuánto la gente gana, que es un dato objetivo. O sea, lo que la gente gana es un dato objetivo porque te lo dice la gente en la EPH. O sea, la gente te dice, yo gané 18 lucas, gané 23 lucas, gané 45 lucas, algunos muestran la boleta. Ahora, cuando vos tenés que dividir eso por los precios de la economía, te encontrás con que, por ejemplo, tipos relativamente importantes, consultoras importantes, sacan los precios de la web de los supermercados. Entonces los precios de lista son una pavada. No, pero a veces consideran precios cuidados también. A veces, no importa, para bajar el índice de inflación. No, pero esto, ¿entendés? También, yo lo que te quiero decir es esto no estoy diciendo en realidad la inflación no es un desastre, la inflación es un desastre, la miseria es un desastre, la política social del gobierno ha sido pésima, y repito, la habitacional también, pero más allá de eso, lo que quiero decir es, el próximo secretario de Comercio Interior, pare con esta estupidez. Porque de esta manera, digamos, si vos no blanqueás los precios de la economía, si encima que tenés un descalabro con la moneda, cualquier cosa puede valer el doble. ¿Vos vas al cine? Ya no. ¿Vos sabés Desde que tengo la bebé, no. ¿Vos sabés que en el cine la entrada es un valor de referencia que tiene que ver con qué promoción usás? Sí, eso sí me tocó. 2 por 1 con la nena. Bueno, sin embargo, entretenimiento está en el INDEC. Yo lo único que digo es, por favor, ya el gobierno parecería haber terminado. Viene un nuevo secretario de Comercio. Esta estupidez empezó en el anterior. O sea, es único en el mundo. Es sí, un porque caso hacen las único. promociones, pero los precios no los bajan nunca. Esto es lo que no entiendo. Bueno, los medios deberían replantearse. ¿Te acordás de la época en la cual una publicidad implicaba tirar una camioneta de un Hércules y todos nos quedábamos mirando la camioneta que caía del Hércules? O una gente con una aspiradora que te aspiraba a los vecinos de abajo. Publicidades geniales hubieron en la Argentina. Por supuesto, esa creatividad es mucho más cara que decir 2 por 1. Entonces hay una pseudo complicidad, una mega estupidez en la que estamos metidos todos. Yo lo único que digo es, ojo que esto es grave. Parece que no, pero es grave porque se te hace imposible la gestión de la economía. Antes de irnos, ¿me explica qué va a pasar con el River Boca y la lectura política? Porque usted lo anticipó, yo dije, este muchacho está loco y tenía razón. Tenía razón. Y yo te miré con cara de marciano, pero... 40.000 visitas eso. Bien, el tema es así. Yo creo que los de River ya a Macri lo dan por muerto. Es decir, que no están preocupados por Macri. ¿Vos sabés que hay un voto por club? Yo creo que cuando empieza la ola, todo sirve para la ola. Y si la ola está el tema de River para asumirme a la ola, en este caso sirve la ola de River para pegarle a Macri. Pero a Macri lo ven golpeado, yo creo que cualquiera sabe que... Sí, hasta el Fondo Monetario lo ve golpeado, no le quiere largar la plata, imagínate. ¿Qué es el tema que está? El tema que está pendiente es que este muchacho, el que manejó el operativo por el que River terminó jugando la final, no en su cancha, sino en el Bernabéu, en España, con visitantes de Boca, es Martín Ocampo. Martín Ocampo es el hombre que renunció, después de dar bastantes vueltas, que es el padrino de uno de los 3 hijos de Angelici. Y Angelici dijo, bueno, vamos a tratar de meterlo en la lista. Está novelo en la lista de Rodríguez Larreta. Entonces los de River están diciendo, ¿cómo vas a votar la lista donde está Martín Ocampo, el tipo que nos jodió a nosotros y que terminamos perjudicados? Pero los medios no lo decían. Los medios estaban tapando, los grandes medios, de que Martín Ocampo está ahí. Y en los tweets de la familia Gallina está presente. Recuerda que está Ocampo. Larreta maldice haber puesto en la lista a Martín Ocampo, que es un... Pero hay que ver si entra, porque digo, en el puesto no, que bueno, pusieron. pero hay alguno que no... Vio que algunos cortan a Ocampo, pero hay otro que dice que va a... Che, no, yo no quiero saber nada porque está Ocampo ahí. Entonces está diciendo, es un plomito que le cayó sobre la lista de él, que no quiere llegar a que haya balotaje, ¿no? Nosotros nos vamos... ¿Ustedes se van a comer el corralón? ¿Y esa plata? ¿Por qué trajiste toda esa plata? Mirá, clase media en el año 2015 y esto es inflación. No sé si alcanza, 100 lucas.
Clase Bueno, media. van a reventar. La seguimos haciendo el viernes que viene. Nosotros nos vamos. Esto fue GPS. Le mandamos saludos a la gente de los Panqueques de Hernán que nos manda comida para que podamos aguantar hasta esta hora. Y estos borrachos se van al corral. Lo que es así, muchachos. Nos vemos el viernes. Chau.